Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Antes de comenzar, queremos dar un saludo muy cordial y solidario con todas las personas y familias que fueron afectados por el terremoto que vimos como país la semana pasada. De hecho, esto fue una de las razones por las cuales reprogramamos este espacio. Por tanto, hoy les agradecemos especialmente a todas las personas que se lograron conectar. Nos encontramos en un momento muy especial como empresa. Como ven, ya somos Henkia, una nueva etapa que recoge todo lo que hemos construido como empresa y nos impulsa a transformar todo lo que viene. Soy Madeleine Agudelo Cano y los acompañaré en este inicio de esta conversación. Si tienen algunas preguntas, las pueden ir dejando en nuestra cajita que está disponible en el chat. Justamente hoy queremos conversar sobre uno de esos grandes retos y desafíos que tenemos por delante. Y la invitación es de pronto a respondernos qué tan preparadas están ahorita las empresas colombianas para lo que viene con la inteligencia artificial. Pero para abrir esta conversación, yo invito y los dejo con Mauricio Ferrer, nuestro CEO de Henkia, quien nos presentará a las personas, a los invitados especiales que tenemos y lo acompañarán en esta conversación. Bienvenido, Mauro. Bueno, muchas gracias, Madeleine, y a todos los que están aquí conectados escuchándome. Un gran saludo. Estamos muy emocionados de poder tener esta conversación. Hoy tengo el privilegio de estar acompañado de dos cracks, dos personas que han invertido en empresas de tecnología en Latinoamérica por muchos años, que han construido estas mismas empresas y que tienen una visión bastante amplia. Invito entonces a Javier Villamizar. Hoy trabaja con SoftBank, uno de los fondos más importantes que ustedes conocen en el área de tecnología y que ha estado de primera mano pues, en inversiones muy importantes en compañías que muchos conocemos incluso en la región. Y del otro lado tengo a Darío Solórzano, empresario fundador de Intergrupo, una de las compañías de servicios y de tecnología más importantes en Latinoamérica por muchos años, hoy Software One y de muchas otras empresas. Entonces, de nuevo, darle las gracias, la bienvenida. Vamos a conversar acá de qué está pasando en el mundo, un poco de manera más desprevenida y más tranquila, no hablar tanto de temas técnicos, ni de productos, ni nada de eso, porque de eso estamos bombardeados todos los días, sino más bien entender qué es lo que está pasando realmente en la sociedad, en el mundo y cómo está transformando realmente las industrias, esta nueva ola de la inteligencia artificial. Y si estamos listos o no para lo que se viene. Yo quisiera arrancar con una frase corta de Javier y Darío, donde nos pudieran decir cómo creen que es el momento tecnológico que estamos viviendo hoy, en una sola palabra. Javier. Bueno, primero, pues muchísimas gracias. Es un placer y un honor estar acá compartiendo con ustedes y teniendo esta oportunidad de hablar sobre el momento de transformación que está viviendo la humanidad con la adopción de la inteligencia artificial. Cuando a mí me preguntan esto, yo tengo varias palabras. Creo que la que escogería hoy es compresión. Yo creo que la inteligencia artificial hoy, de la manera en que se está adoptando y se va a adoptar en el corto plazo, está comprimiendo el costo de crear software, está comprimiendo el tiempo para tomar decisiones y está comprimiendo el tamaño de los equipos que es necesario para construir compañías, ya sean locales o globales. Y lo interesante de eso es que cuando uno logra comprimir el costo de producir inteligencia, de cambiar la economía de los negocios, se logra una transformación muy grande de las empresas, ¿no? Yo siempre he creído que estamos en una situación muy, muy particular en la historia de la humanidad, donde no estamos enfrentados a una herramienta de productividad, como de pronto lo fue en el pasado la llegada del Internet o la telefonía móvil, sino que estamos reconfigurando quién hace el trabajo, cuánto cuesta hacerlo, qué tan rápido se toman decisiones y cosas tan básicas y tan estructurales como qué significa construir una compañía, ¿no? Entonces, es de nuevo un momento apasionante, un momento único el que hoy tenemos enfrente. Darío, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es tu visión?
Igualmente, pues un gusto estar aquí, mil gracias. Bueno, yo creo que estamos viviendo uno de los momentos más transformadores de la historia, porque al final hay que hacer unas definiciones de cómo trabajamos, cómo innovamos y cómo creamos valor. Yo creo que en el mundo de los negocios esos postulados son claves y al final la llegada de la inteligencia artificial pues tiene que transformar, como bien dice Javier, el modo en que trabajamos, donde tenemos que ser más innovadores que nunca. Y al final, pues si eso es un buen resultado y bien aplicado, podemos crear valor. Muy bien, sí, yo creo que eso resume bastante bien lo que está pasando en el mundo. Son muchas las palabras que vienen a la mente, ¿cierto? Competitividad, productividad, eficiencia, pero finalmente lo que está transformándose es realmente la forma como vivimos y cómo las empresas, sus modelos operativos, pues se están ajustando para que la sociedad realmente la siga manteniendo. Te decía Mauricio precisamente que cada vez que me hacen la pregunta se me ocurren diferentes palabras para resumirlo. La otra que utilizo mucho es reconfiguración, que es lo que tú acabas de decir, ¿no? La inteligencia artificial nos hace pensar en cómo reconfigurar la forma en que trabajamos, la forma en que pensamos, la forma en que operamos, la forma en que administramos. Es muy diferente trabajar utilizando inteligencia artificial y modelo nativa de como lo hacíamos hace 3 años, ¿no? Absolutamente. Javier, tú has estado pues en una visión, bueno, una posición muy privilegiada porque has tenido de primera mano el ecosistema global, no solamente el local, sino el global, en tu paso por Motorola, Brightstar, ahora en SoftBank, haciendo inversiones pues en compañías como Rappi y todas estas startups que aparecen en la región. Me gustaría que nos contaras si ves algunas tendencias en ese ecosistema tecnológico que probablemente están teniendo más fuerza en otros mercados como el americano o el chino incluso o el europeo, que probablemente en Latinoamérica todavía no se esté viendo tan fuerte. ¿Hay alguna cosa que tú veas que va mucho más rápido en estos mercados? Yo diría que por lo menos 2 o 3. Yo creo que para ponerlo en contexto, una de las cosas que sí tenemos que tener claro es la inteligencia artificial ha sido la tecnología que ha tenido la adopción más rápida en la historia de la tecnología. Entonces, en términos de haber penetrado mercados, de haber penetrado sectores, segmentos de la industria, estamos hablando de una tecnología que desde ese momento en el que ChatGPT se volvió noticia hasta hoy, pues hay billones de personas utilizando estas herramientas, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, a manera diaria. Entonces veo 3 cosas que están pasando afuera y que de pronto están pasando de una manera más rápida. Una son compañías que tienen operaciones, lo que llamaríamos nativas de inteligencia artificial. Compañías que pasaron de simplemente agregar inteligencia artificial a una forma de trabajar, a un flujo de trabajo tradicional, sino que hicieron una pausa, miraron ese flujo de trabajo, lo rediseñaron desde cero, asumiendo que existía una fuente de inteligencia que era abundante y que hasta cierto punto era barata, y recrearon completamente esos puntos de trabajo. Eso ha generado órdenes de magnitud de eficiencia en algunas empresas. La segunda parte que también está conectada con eso, que de nuevo es el momento que estamos viviendo hoy, ha sido saltar del uso de inteligencia artificial como un copiloto, como un asistente, como alguien que me escribe los correos, que me genera contenido, que me resuelve ciertas tareas, a el uso de agentes. Es decir, pasar de una inteligencia artificial que ayuda a una persona a una inteligencia artificial que ejecuta partes completas de un proceso, que tiene un conjunto de permisos, que tiene controles y que tiene unos objetivos claros y que básicamente actúa basado en eso. Y yo creo que la tercera parte que se está empezando a ver a nivel global
y que seguramente va a ser uno de los temas que va a afectar el modelo de negocios de compañías como Henkia y como otras en el mundo del software, es la misma economía del software empresarial, ¿no? Ya no estamos hablando de sillas, porque pues los agentes no están ocupando una silla. Estamos hablando de consumo de APIs, estamos hablando de consumo de tokens, estamos hablando de cómo la interfaz de una plataforma de software, del el UI, el UX y el mismo flujo de trabajo, pues de alguna manera pierde valor. La gente son los que están operando el software. Lo importante es dónde están los datos, qué permisos hay, qué integración hay, cómo se observa lo que está pasando, porque tenemos que ver de pronto en algún momento poder reconstruir lo que se hizo si necesitamos resolver algún problema, y la confianza en ellos. Entonces, creo que estas cosas todavía no llegan a Latinoamérica o están llegando despacio, y yo creo que la oportunidad es gigantesca porque entre más rápido adoptemos estas nuevas formas de trabajar con inteligencia artificial, pues más cercano vamos a estar y menos relegados vamos a estar de lo que está pasando a nivel mundial, y vamos a ganar muchísimo en eficiencia. Sí, y sabes que yo creo que pues más adelante vamos a hablar un poco de la soberanía y la regulación y los datos, pero tal vez otros mercados sí están tomando el tema un poco más en serio que acá, ¿cierto? El de ver dónde realmente van a estar esos datos, las legislaciones incluso, pero bueno, todos esos son movimientos que irán llegando. Muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y hay Darío, Mauricio, hay unas amenazas complicadas, ¿no? Acuérdate que la industria de producción de software, la industria de los BPOs, esas industrias se apalancaron en el bajo costo de la mano de obra, ¿no? O sea, ustedes ahí en Medellín ustedes tienen fábricas de software, tienen BPOs en Filipinas, en India. Y hoy estamos viendo un momento en la historia donde el costo de producir software, el costo de hacer servicio al cliente, pues está llegando a cero gracias al poder de la inteligencia artificial. Entonces, economías como la latinoamericana, que de alguna manera vieron algo interesante y un futuro para ayudar en esos campos, ahora tienen que empezar a repensar cómo es el futuro, ¿no? De hecho, ya se están hablando de compañías unicornios de una sola persona, ¿cierto? Así es. Que se van a ver prontamente compañías de $1 billón que solamente tienen el fundador y el resto son agentes. Entonces, eso cambia los modelos de negocio y estoy de acuerdo contigo. Hay que entender muy bien esas tendencias pues, para ver cómo irnos ajustando y acomodando. El otro tema es la conversación que tienen las empresas hoy en día. Darío, tú y yo que estuvimos tantos años pues, con este tema de intergrupo y que hemos estado pues, en la industria tanto tiempo, las conversaciones de hace unos 10 años de transformación digital o de la nube seguían siendo como muy técnicas. Poco se metía la junta directiva o el presidente de una compañía a hablar de cómo lleva la nube, por ejemplo, y algo en el tema de transformación digital, pero hoy la conversación es diferente. ¿Tú cómo lo estás viendo hoy en día comparado con esos últimos 10, 15 años, lo que se hacía en Intergrupo y lo que hoy estas compañías a las cuales ayudamos están conversando? Yo creo que el cambio fundamental que hoy se percibe está en una sola palabra que se llama velocidad. Yo creo que las compañías que están lentas en definir qué van a hacer van a tener bastante riesgo. Al final, en el pasado se podían usar tecnologías y la adopción de las mismas ayudaban de cierta manera a que las compañías fueran adoptando lentamente y haciendo sus inversiones de una manera muy medida. Hoy en día, como bien decían, la transformación está haciendo que los negocios ya partan de una idea y esa idea se lleve a cabo, y inclusive una sola persona pudiera tener una idea que llegue a triunfar pues, en el mercado. Temas digamos, del concepto digital, de tener un sistema, un ERP,
una automatización, un chatbot, es hoy en día lo que hoy es un commodity. Yo creo que lo que, como bien dice Javier, el tema de la agéntica como tal y de la transformación es fundamental. Pero todo parte de una premisa importante y es los CEOs de las compañías tienen que empezar a entender que tienen que generar velocidad en las decisiones, entendiendo muy bien que los procesos del negocio van a cambiar. Y eso tiene un impacto cultural bastante grande y son ellos los que tienen que liderar esa estrategia para poder garantizar. No es lo mismo cuando había que adoptar el correo electrónico desde el SEO a hoy, donde hay que dar línea muy concreta en lo que se va a hacer en la compañía y la ventaja competitiva que tendría en el mercado. Totalmente, totalmente. La conversación es diferente y yo estoy viendo que, como bien mencionábamos ahora, la conversación es de negocio, ¿cierto? La tecnología es un habilitador, pero al final aquí es cómo se reconfigura el modelo operativo de los negocios, el time to market, los productos y los servicios que estamos ofreciendo, los clientes a los que estamos llegando. Entonces es una conversación profunda de esas de transformación de negocios apalancadas en unas herramientas pues que superan cualquier expectativa que existan. Yo siempre, perdóname, Mauricio, yo siempre le digo a la gente que por muchos años hablamos de transformación digital y honestamente puede ser una visión muy personal. Realmente el Internet lo que nos hizo fue ayudarnos a digitalizar cosas. Sí, yo no estoy tan seguro de que hubo una real transformación en muchos aspectos. Yo creo que luego cuando llegó la nube, lo que hicimos fue coger la infraestructura donde habíamos digitalizado las cosas y la pasamos para otro lado. La inteligencia artificial realmente es transformativa. Es decir, si tú realmente la adoptas en el core de tu negocio, tienes que transformar el proceso, tienes que transformar la interacción, tienes que transformar la forma en que la gente interactúa. Yo a veces le digo a mucha gente que uno tendrá que repensar incluso la forma en que las organizaciones están construidas. Muchos de los procesos en una empresa están determinados o están restringidos por el órgano de la empresa. Un empleado necesita hacer algo y tiene que pedirle permiso al jefe, tiene que ir a finanzas, tiene que ir a recursos humanos, En el mundo agéntico eso no existe. ¿Sí? El agente no tiene por qué ir a pedir permiso al director de recursos humanos de la empresa, ni al director de finanzas. Entonces, esa transformación es verdadera. Es una transformación radical y que puede generar un valor gigantesco para el negocio como tal, ¿no? Para los inversionistas, para los dueños de la empresa, para los que se benefician de la empresa, para el cliente final. Javier y Mauro, que esa ola de inversión en inteligencia artificial pasa por estudiar primero muchas otras. De comenzar, definir cuál es el impacto que van a tener internamente, cuál es la estructura del negocio en algunos casos que tiene que ser modificada. Que hay ciertos roles que no van a existir. Y yo creo que lo principal es acompañarse bien. Yo creo que son momentos claves de que las conversaciones se hagan con gente que sabe hacerlo, que tiene de cierta manera experiencia en procesos de transformación en las empresas, entendiendo muy bien que la tecnología habilita. O sea que la ola de inversión que todo el mundo está, ¿cuánto invierto en esto? ¿Cuánto invierto? Un análisis muy claro, primero de ver qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que me va a permitir a mí competir en el mercado. Así es. Y eso que estás hablando me da pie para el siguiente tema y es las inversiones precisamente. Esto pues gratis no es. Todos estamos viendo y todos los que estamos metidos en el cuento de la inteligencia artificial escuchamos las inversiones multibillonarias de estas grandes compañías, los OpenAI, los Nvidia, los Microsoft, todas las que están moviendo, digamos que la tecnología pues
pues finalmente en 7 compañías, las Magnificent Seven, pues hay una concentración de buena parte del dinero del mundo, pero también se ven ya que va a haber inversiones corporativas en inteligencia artificial en los próximos años, también de grandes volúmenes. ¿Ustedes creen que acá en Latinoamérica las organizaciones están entendiendo eso? O sea, ¿creen que si hay realmente unos presupuestos destinados ya para la inteligencia artificial, tanto en las compañías que hacen tecnología en Latinoamérica, las nuevas startups o las compañías tradicionales de tecnología, como las consumidoras de tecnología, que ya son pues las industrias pues transversales? ¿Cómo creen ustedes que está pasando ahí? ¿Y será que esas inversiones se están haciendo por convicción, como de una manera estratégica, como lo mencionabas, Darío, o simplemente por el miedo de no estar ahí, el miedo de quedarse afuera y quedar obsoletos? Y entonces hay que ponerle una plata a eso y vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es como su visión en ambos temas, en los que están invirtiendo, creando tecnología, y en los que están invirtiendo para consumir la misma tecnología y transformar sus negocios? Mira, yo creo que hay las dos cosas, ¿no? Hay un término que se usa mucho en estos días, que es el FOMO, ¿no? El miedo de quedarse por fuera. Y yo creo que hay un poco de FOMO. Si yo soy el CEO de una empresa y mi junta directiva estuvo viendo las noticias por la mañana y vio que el 80% de las noticias internacionales son sobre inteligencia artificial, pues me van a preguntar sobre eso y yo voy a tener que mostrar algo, ¿no? Entonces, si el FOMO ayuda a que el tema de inteligencia artificial aparezca en la agenda del CEO, pues me parece fantástico. Y creo que eso es una buena, es una buen empuje que le puede ayudar a la empresa a ganar un poco en momento inicial. Ahora, el peligro de eso es que ese FOMO y ese empuje hacia implementar inteligencia artificial en una empresa termine en 25 pilotos dispersos por toda la empresa, que no tienen dueño, que nadie dijo, mire, yo estaba haciendo esto y me costaba 3 y ahora lo hago con inteligencia artificial y ahora me va a costar 2, pero me voy a gastar 4 en tokens. Entonces al final realmente no fue que gané mucho. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas pasan y están pasando, y esos son los riesgos grandes a la hora de lo que llamaríamos inversión en IA, que también, si nos ponemos un poco más, más estrictos, habría que separar qué es gasto y qué es inversión, ¿no? O sea, comprar licencias es gasto. Invertir en cambiar la métrica, una métrica estructural, por ejemplo, el negocio, el ingreso por empleado, el costo de transacciones, el time to market, la velocidad con que hago resolución de problemas, el churn, el capital de trabajo. Ese tipo de métricas, si yo las logro afectar gracias a la implementación de inteligencia artificial, eso sí es una inversión, y esa inversión pues tiene un retorno, ¿no? Entonces, yo no creo que la mejor señal de adopción y de convicción sobre el poder de la inteligencia artificial sea el presupuesto que una empresa le ponga a inteligencia artificial. Yo creo que está más si el management de la empresa, el liderazgo de la empresa, la capa directiva está dispuesta a atraer, en este caso a través de compañías como Henkia, como otras empresas que ayuden en el proceso de rediseñar procesos, de rediseñar incentivos, de rediseñar toda la estructura. Ahí sí, yo creo que es donde uno dice, estos son verdaderas inversiones y están viendo el efecto grande que pueden tener la inteligencia artificial. Yo siempre digo a la gente, a mí no me impresiona el presupuesto de la inteligencia artificial de una empresa. Sí. A mí me impresiona es cuando me muestran el balance, el estado de ganancias y pérdidas, qué fue lo que cambió gracias a la inteligencia artificial. Eso es clarísimo, Javier. Y hay que entender claramente que pues el CEO y el nivel C de la compañía tiene que empezar a ver que estas iniciativas tienen que agregar al cliente. Porque, digamos, los procesos internos, las mejoras internas, tienen que desbordar en que el cliente va a tener un beneficio y que claro, la compañía como compañía se va a diferenciar en el mercado.
porque todo el mundo va a empezar a hacer lo mismo. Y entonces el que no lo haga a tiempo y no lo haga de forma estructurada, pues no va a poder agregarle valor al cliente y se va a quedar dándole vueltas a procesos que no están impactando el resultado final. Y eso es lo que tú dices, el resultado final es la clave de todo este tema. Yo estoy convencido que al final esto lo que tiene que impactar son métricas de negocio. Pero una de las cosas que he visto es que realmente si las compañías no destinan un presupuesto para esto, va a ser muy difícil hacer esa transformación. No es la métrica que hay que tener, pero sí hay que tener el presupuesto. Yo creo que los CEOs de las compañías de manera responsable deberían separar, así como hay un presupuesto para tecnología, hay un presupuesto para las iniciativas de transformación con inteligencia artificial. Y no medir en cuánto se lo gastaron. La moda pues de los tokens, de que el que más gastara en tokens, eso ya pasó de moda, ya se volvió una preocupación. Y ahora incluso nosotros estamos conversando con muchos de los clientes de un nuevo término que llama el tokenomics. El tokenomics es cómo puedo yo optimizar el costo de la inteligencia artificial, porque ya se vuelve un rubro bastante importante en el PIG, en el gasto, y eso tiene que tener un rédito, ¿cierto? Al final es cuánto invierto y cuánto retorno a la organización. Y se tiene que ver, como decían ustedes, en métricas de primer nivel. En las métricas que bien sea eficiencia, bien sea nuevo revenue generado por la compañía, bien sea en NPS o en experiencia del cliente, o el mismo time to market. Y yo diría que, por experiencia propia, aquí en Genkia, que nosotros en 6 meses hemos tratado con la inteligencia artificial de darle la vuelta a la compañía y volverla una compañía de servicios de esto que estamos hablando, de implementación robusta, escalable, segura, pero con contenido con propiedad intelectual. Y esa propiedad intelectual se ha construido de buena manera con la misma inteligencia artificial. O sea, estamos comiendo, como dicen los gringos, comiéndonos nuestra propia comida de perro para poder ir al mercado de manera muy ágil. Y eso nos ha permitido que en corto tiempo pues podamos tener ya un portafolio claro. Entonces, y en el tema de costo, Mauricio, la situación es increíblemente compleja, ¿no? O sea, los grandes laboratorios, Anthropic y OpenAI, te ofrecen unas herramientas maravillosas. Cada 2 o 3 meses nos están trayendo un modelo más inteligente, más rápido, más robusto. Y entonces la forma fácil en una empresa de adoptar inteligencia artificial es comprarle una licencia de Claude o de ChatGPT a todos los empleados y listo, ¿sí? Y después cuando se empiezan a dar cuenta del consumo y del costo y se están dando cuenta que había un empleado que estaba utilizando, no sé, el último modelo de Anthropic, Fable, lo estaba utilizando para hacer presentaciones en PowerPoint o para corregir sus correos electrónicos y se dio cuenta que cada correo electrónico le estaba costando $100. Entonces ya tienen que echar para atrás y darse cuenta de que esto no es tan sencillo como eso, que existen diferentes colores, sabores, costos de la inteligencia artificial, de esas herramientas, y el conocimiento para hacer esa implementación y para hacer esa optimización de costo, pues desafortunadamente no existe dentro de los empleados de la empresa, ¿no? No es algo tan sencillo, y ahí es donde la ayuda y el hand-holding, el ayudarlo a caminar a uno en este camino, esta ruta, es súper importante, porque si no se cometen errores grandes que al final, de nuevo, lo último que hacen es disminuir los costos. Y hoy en día, perdón Mauro, Claro. y hoy en día el tema que más en boga está es que cómo orquestar todo lo que ya se hizo un poquito desordenado. Algunas cosas funcionan, otras no funcionan, y hay que hacer un parón de cierta manera y empezar a decir por dónde empieza el gobierno y la orquestación de todo lo que se hizo. Porque todo el mundo salió como a la carrera a hacer cosas y dándole la libertad a la gente que salieron cosas buenas. Yo no voy a decir que no, pero hoy en día pues, hay un poco de activos que pueden ser buenos, regulares, que no agregan valor, pero ya están y están consumiendo, que de pronto invitan en algunas veces no a la eficiencia, sino a la ineficiencia de acuerdo con el uso. Entonces, súper clave hacer ese tipo de reflexiones. Sí, incluso el tema de la seguridad también se vuelve un problema.
esto, porque como hablamos ahora, pues estos ya no son chatbots donde yo le pregunto y me contesta y nada pasa, si me contesto mal, sino agentes que están tomando decisiones, ¿cierto? Y que están corriendo procesos de negocio y que le están contestando al cliente y que le están aprobando un crédito si es una entidad financiera o rechazando una cita médica o un medicamento, cualquier cosa de esas que puede poner en riesgo a la organización. Entonces eso que mencionas, Darío, de la gobernanza se vuelve fundamental. Desde lo que yo he visto en estos 9 años que vengo trabajando en los temas de inteligencia artificial, pues los pilotos empezaron por allá con los chatbots hace 6, 7 años y ahora con la IA generativa pues se democratizó el uso de esto, donde ya todo el mundo traía su Bring Your Own AI, todo el mundo trayendo su inteligencia artificial en el celular y después las organizaciones poniendo los famosos copilots o ChatGPTs o lo que fuera. Y eso empezó a generar un montón de iniciativas y de pilotos que, como decías, se quedaron ahí toda la vida en el piloto eterno. Y hay muchas empresas que ya tienen cosas funcionando, escaladas, que les ha ido bien, pero incluso esas que han escalado todavía están un poco crudas, digámoslo así, en los modelos de gobierno, porque un modelo de gobierno bien montado debería estar pensando en cuáles son los datos que voy a utilizar, porque ese es el insumo principal. Entonces, si los datos no están bien curados, si yo no tengo un gobierno sobre esos datos, pues los resultados van a ser malos. ¿Cuáles son los procesos que voy a transformar? ¿Cómo es la cultura de la compañía? ¿Cómo se va a transformar la cultura de la compañía? Porque ya vamos a tener colaboradores que son agentes de inteligencia artificial compartiendo con equipos de trabajo con humanos. La tecnología, ¿cómo va a estar adoptada para eso? Porque hacer un agente de inteligencia artificial es lo más fácil del mundo. Cualquiera hace un agente. Eso al mismo ChatGPT o Claude uno le pregunta y se lo hace en un momentico. Pero por detrás, para que eso funcione en un modelo corporativo, requiere unas arquitecturas robustas, porque al final el 10% de las soluciones es la gente, el otro 90% son APIs, modelos de seguridad, bases de datos, sistemas of records, o sea, un montón de cosas para que funcione realmente el proceso. Entonces, el capítulo de gobernanza se vuelve absolutamente importante y muchas organizaciones todavía no han llegado allá y nosotros sí estamos muy contundentes con este mensaje de decir, oiga, no quiere decir parálisis por análisis, no quiere decir que ya lo cogió la noche, entonces no puede montar el gobierno, sino aproveche para hacerlo de manera ordenada desde el principio. Así es. ¿Tú qué crees, Javier, que separa una compañía o que hace diferente una compañía que sí tiene el modelo de gobierno y el que no? Aunque sonaría como obvia pues la respuesta, pero me gustaría escucharte. Mira, yo creo que en una situación como esa, primero, la gobernanza no debe ser la barrera. Debe ser parte de la arquitectura desde el principio de cualquier implementación. Y la gobernanza lo que debe permitir es que las cosas se muevan más rápido, no que se muevan más lento, ¿no? Yo creo que cuando la IA se implementa bien, tú tienes que tener a alguien que es el dueño del negocio o del proceso. Tienes que tener datos que son confiables, como lo mencionaste ahorita. Tienes que tener un acceso a los sistemas reales donde pasan las cosas, donde están los flujos. Y tiene que haber un marco de riesgo que sea proporcional a los casos de uso. ¿Sí? Eso para mí define la gobernanza. Y mucha gente habla del contexto, ¿no? El contexto es una palabra ahí medio etérea que como que involucra o envuelve todas estas cosas. A mí la parte que más me llama la atención, que mucha gente a veces no tiene clara, es lo que decía yo del marco de riesgo, ¿no? Porque implementar un agente para resolver unas tareas básicas en una empresa, donde si el de agente se equivoca, toma una decisión mal o no tiene información suficiente y de alguna manera alucina sobre algo, pues y no genera ningún efecto grave, pues no importa, ¿sí? Pero si yo estoy metido en una compañía de salud y el agente tiene que tomar decisiones de adjudicar un reclamo de un paciente o tiene que ir a determinar
el pago de un proveedor o lo que sea, pues hay unos riesgos mucho más grandes. Entonces, los modelos de gobernanza son muy diferentes a lo que existe, digamos, en una empresa que se ha transformado digitalmente se ha hecho una transformación digital tradicional. En los modelos, en muchos casos, en el pasado, uno le daba las herramientas de tecnología a los empleados y luego cuando empezaba a haber problemas y empezaba a haber cosas y riesgos, entonces ponía reglas. Y resulta que esas reglas se vuelven es burocracia porque pues están simplemente tratando de evitar esos casos extremos del uso de la tecnología. Cuando uno implementa AI, el riesgo es inherente desde el día uno y lo tengo que tener muy claro. Por eso el diseño del proceso, por eso el diseño de los marcos de trabajo es tan importante. Y eso es lo que digamos, llamamos gobernanza, que si no se tiene el día uno, pues todos esos pilotos y todas esas implementaciones pues tienen una alta probabilidad de fracasar. De acuerdo. Darío, ¿tú qué crees que quién debería liderar esta ola? ¿Es un tema del CIO, del CEO, de la junta directiva? ¿Quién debería ser el que diga, bueno, vamos a arrancar con esto y a meterle la ficha y todo el mundo a trabajar? Yo creo que el primer nivel de la compañía tiene que hacerlo y tiene que hacerlo entendiendo muy bien los beneficios que pueden haber detrás. Pues los beneficios que se encuentran al final vienen de un análisis muy detallado de la gente que conoce el negocio. Y las herramientas dan una posibilidad de que la gente empiece a pensar distinto. Antes uno no pensaba distinto porque era un complique hacer las cosas, hoy en día es muy fácil. Entonces, siendo que es fácil, la gente de segundo nivel en las compañías debería empezar a entender cómo aprendo yo rápido y cómo interpreto la transformación y la mejora para yo ser mejor de lo que estoy haciendo. Pero finalmente es todo parte del SEO. El SEO es hoy en día como lo hacíamos nosotros hace 25 años. Si el SEO no se montaba a hacer que todo el mundo usara el correo electrónico, como fue los comienzos de Intergrupo, pues no había forma de que esto se masificara. Y yo creo que al SEO le toca hoy en día pasar por un tema de acompañarse bien, de entender bien, de mirar qué es lo que está pasando en el mundo, en su vertical de industria. Hay miles de ejemplos hoy en día en el mundo donde las verticales de industria están encontrando unas soluciones de verdad disruptivas y distintas. O sea que hoy en día el papel del SEO dejó de ser el del escritorio y de mover la varita a ser más profundo en el conocimiento, en la transformación. Yo creo que Total. volviendo a lo que dijimos antes, si realmente estamos hablando de transformación de la empresa, desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista de procesos, pues qué pena con los CTOs y CIOs que de pronto estén en la audiencia, esa no es la responsabilidad de ellos. Eso es una responsabilidad del CEO de la empresa, ¿cierto? Pues que el CIO, que el CTO sean importantísimos, claro que lo son. Son los arquitectos de los datos, de la seguridad, de los permisos, de la integración, de las plataformas, de los estándares, ¿sí? Pero el mandato de hacer estas cosas tiene que venir de la parte de negocio. Y eso viene de la gente que administra la compañía, de que administra las diferentes verticales de un negocio, que administra las diferentes áreas de un negocio, ¿no? Si uno termina delegando la inteligencia artificial como una iniciativa simplemente de tecnología, pues termina en una solución subóptima, porque lo que haces es optimizar unas tareas, mostrar un poco de eficiencias. En cambio, si lo lideras como una prioridad de la empresa, del CEO del negocio, como lo yo decía antes, y rediseñas procesos, las ganancias son de muchos órdenes de magnitud. Y como en estos conversatorios se vale no estar de acuerdo, yo tengo algo pues un poco diferente. O sea, yo sí coincido que el CEO tiene que ser el capitán del barco, como dicen en la compañía, porque realmente es una transformación de negocio. Pero
y la junta directiva tiene que jugar un papel muy importante, y el jurídico tiene que jugar un papel muy importante, y el de riesgos tiene que... Este es un trabajo de todo el mundo, porque es una transformación de negocio. Y ahí, en lo que decía que difería con lo que estabas mencionando un poco, es el rol del CIO. El CIO tiene que pasar de ser un arquitecto tecnológico o un operador de infraestructura y de soluciones, y el que mejor compra el que mejor negocia con los fabricantes y el que encuentra las mejores soluciones, a volverse un arquitecto de negocio. Yo en mi vida pasada, que era CIO y COO, yo decía, no hablen de tecnología y las áreas de negocio por un lado y las áreas de tecnología. Tecnología es parte del negocio, y más ahora, ¿cierto? Entonces aparece una oportunidad muy bonita para todos los que yo sé que aquí debe haber más de un CIO escuchándonos. Una oportunidad muy bonita de reinventar el rol también, porque hay una deuda, yo creo que histórica, de los CIOs, de pasar de ser el que habilita la tecnología al que transforma el negocio. No esperar a que por allá venga alguien a decirle qué es lo que tiene que hacer, sino encontrar en la tecnología realmente oportunidades, y mostrarle al negocio cómo se pueden hacer, ¿cierto? En ese entendimiento propio del negocio y de la tecnología, esas dos manos al mismo tiempo, o las dos partes del cerebro juntas, son muy poderosas. Entonces aquí hay una invitación también a que le ayudemos los CIOs, le ayudan a los CEOs, porque finalmente esto por debajo lo que tiene es tecnología. Es transformación de negocio, pero es una tecnología que hay que entender, y de pronto al CEO le queda un poco más difícil entender el impacto, seguir los proveedores, los riesgos, un montón de cosas que a los que han sido de tecnología les queda fácil. Entonces, por eso decía que difería un poco en el rol de CIO, pero antes lo que estoy viendo yo es una mega oportunidad de reinventar ese rol. Pero definitivamente esto es un tema de liderazgo, pues, desde el CEO. Y el riesgo cuando el CIO no está empoderado para hacer las cosas bien y no tiene claridad del rol que toma, es complejo, porque entonces se genera una tensión muy grande Así es. entre el área de tecnología y el área de negocio, ¿no? Si tú quieres que esa tensión no exista, tú tienes que empezar a cambiar la conversación, ¿no? La conversación no son capacidades abstractas, cosas complicadas tecnológicamente, sino tienes que empezar a que el CIO y la parte de tecnología empiece a ver procesos de negocio completos, mirar cuál es el outcome que se quiere, mirar cuáles son los errores que son aceptables, porque la tecnología no es perfecta, qué cosas puede hacer la IA, qué cosas no puede hacer, dónde participa lo que llamamos el human in the loop, la intervención humana, ¿no? Entonces, realmente, de nuevo, mi teoría es la responsabilidad muy grande en el CEO, porque sí, él es el dueño del modelo operativo, ¿no? O llámalo CEO y de pronto un poco el CEO cuando existen esos cargos en una empresa. Porque el modelo de negocio es compartido. Entonces, el negocio es el dueño del resultado, porque al final es el que lo van a medir y por eso lo van a medir. La tecnología se encarga de la plataforma, de los controles, de hacer que funcione, ¿no? Pero luego tienes, como tú decías, riesgo legal, que tienen que definir los límites y los temas de cumplimiento. Y talento luego, humano. el talento humano. Mira, es la empresa completa. La empresa completa tiene que estar metida en ese proceso de transformación. Y la cultura, es que yo creo que uno de los impactos más grandes que desde arriba hay que saber manejar es la cultura, mantener la cultura, respetarla, y porque va a haber muchos issues, muchas situaciones que hay que saber llevar, por lo mismo que trae la inteligencia artificial. Entonces, el tema cultural hay que cuidarlo como un tesoro. 100% de Y acuerdo. ese que se vuelve importante, y sobre todo porque yo he sido un abanderado de que las organizaciones están para hacer digno el trabajo, y para que las personas se puedan desarrollar profesionalmente, pero indefectiblemente hay unos roles que van a desaparecer, ¿cierto? Y hay perfiles que se están viendo transformados de manera muy rápida, incluso canibalizando los mismos roles de TI. Tú, Javier, en Estados Unidos, en el mercado americano, estás viendo que hay unos tipos de talento que están siendo más demandados y otros que se están quedando obsoletos supremamente rápido, ¿o no?
Definitivamente. O sea, y- simplemente piensa, cuando una persona que tiene que utiliza inteligencia artificial puede hacer lo que antes requería 5 o 10 personas, eh, ¿qué tipo de talento quiero yo buscar? ¿No? Si yo voy a contratar a un empleado nuevo, a mí me interesa una persona que sepa apalancarse en inteligencia artificial, porque si solamente va a tener que contratar uno, no va a tener que contratar 5 o 10. ¿No? Eso era como, no sé, hace 20 años cuando a la gente la entrevistaban y le decía, usted sabe manejar Excel y Word y PowerPoint. Era necesario porque pues, si la persona solamente sabía escribir a máquina, no me iba a servir en el rol que lo estaba buscando. Entonces, eh, los perfiles que hoy se están buscando es gente que tenga profundidad de dominar, utilizar y apalancarse con inteligencia artificial. Um, yo creo que menos importante es especialistas en herramientas particulares. Es más alguien que pueda decir, yo entiendo un problema, yo conozco las capacidades de la herramienta, de la plataforma, y voy a poder crear una solución por encima de eso. Entonces, de nuevo, a la hora de un manager, está tratando de configurar su equipo, está tratando de contratar gente, y eso tiene que ser un cambio también de mentalidad, como lo llama Darío, cultura. Ya no es tan importante cuántas personas tengo debajo, ya no es importante qué tan grande es el equipo, sino cuánta capacidad efectiva yo puedo demostrar. Entonces, si yo tengo que contratar 3 personas, pero me van a hacer lo que en teoría hubiera necesitado 50 o 60, pero lo logro demostrar y lo logro producir con 3 personas, pues debería sentirme orgulloso, debería sentirme feliz y debería recompensarme la empresa por hacer ese tipo de cosas, ¿no? De acuerdo. Y yo creo que el objetivo no tiene que ser reduje las personas. Puede ser que sean las mismas, pero vuelva a la empresa mucho más competitiva y que Porque te digo, crezca. porque la medida es el output, la medida es el revenue, la medida es el costo. ¿Cuántas personas es irrelevante? Pero si como dices tú, con las mismas personas puedo generar 4 veces mejor resultado, Ahí pues está. no importa. Así es. ¿Sí? Y una cosa que está pasando ahora y que todos los que estamos metidos en esto tenemos que entender es que estamos pasando de una ola de copilots, colaboradores como los coworks, que le ayudan a uno a leer su correo, le ayudan a digerir los documentos, a mover cosas de un lado para otro, hasta volverse ya agentes autónomos. Y eso tiene una responsabilidad muy grande. La responsabilidad recae en que esos agentes toman decisiones por el negocio. No necesariamente se les programó para que hicieran una receta paso tras paso, sino que ellos razonan, entienden el contexto, razonan y deciden de acuerdo a su criterio, a lo que más o menos uno le puso en el contexto y a los controles que le pudo haber puesto para que no se salga, pero de alguna manera tiene una autonomía muy grande. Entonces, esos procesos que se van a ver transformados en las organizaciones tienen que ser controlados por humanos. Porque al final yo soy convencido que el Human in the Loop va a existir por mucho tiempo. Va a haber que tener a alguien vigilando el proceso de punta a punta. Yo no creo que lleguemos rápidamente a una organización donde todos los procesos sean autónomos y no haya nadie que los vigile, que eso funcione perfecto. Creo que todavía estamos un poco lejos de eso. O en el Entonces peor de los también, casos vas a tener que tener un nivel de escalamiento porque hay cosas que la así es, gente no va a poder resolver. así Entonces, es. va a haber unos casos extremos, va a haber unas situaciones en las cuales se necesita llamémoslo así, el juicio del ser humano y eso al día de hoy con los modelos que existen, que son 100% predictivos, pues va a ser muy complicado lograrlo. Posiblemente, no sé, en unos años donde hay una arquitectura completamente diferente de los modelos de lenguaje y de los modelos de inteligencia artificial, puede que lleguemos ahí, pero al día de hoy, eso es una característica muy, muy del ser humano. Sí, y ese tal vez sería un takeaway, como dicen los gringos, de esta conversación para todo el mundo, y es, en esos modelos de gobierno hay que implementar técnicas, herramientas, marcos de trabajo que permitan crecer de manera organizada.
Y como decía yo más temprano, si un agente de esos por algún motivo empezó a alucinar o empezó a tomar decisiones que iban en contra de la ética o de los procesos o de la compañía en general o de los clientes, poderme dar cuenta que lo está haciendo y poderlo pagar efectivamente. Hoy las organizaciones no están en eso todavía y por eso es tan importante montar estos marcos pues, de control. Javier, aparece un tema súper interesante y Darío también, y es, hay muchas noticias por ahí, salen los titulares, el SaaS se murió, entonces ya no va a haber más app, ya no va a haber más Salesforce, ya no va a haber más CRMs, porque usted con inteligencia artificial puede crear un sistema de estos en 3 clics y en un fin de semana. Yo soy convencido de que por detrás las funciones de negocio van a seguir existiendo y al final estos sistemas, eso es lo que hacen, ¿cierto? Procesos complejos de negocio. Probablemente lo que esté cambiando es la forma como interactuamos con eso. ¿Cómo ven ustedes que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando ahí en la industria? ¿Cómo se están recomponiendo estos mismos proveedores de ERPs, de CRMs o de software como servicio empresarial? ¿Y hacia dónde va el mundo con esto? Mira, yo creo que es una transformación también en el lado del software, ¿no? El buzzword en estos días del que todo el mundo habla es del System of Record, ¿no? El sistema donde está el registro completo de lo que pasa en una empresa. Yo creo que ahí es donde hay una importancia muy grande. Eso es lo que realmente toma relevancia. Los datos, la identidad, los permisos, los APIs, la observabilidad, la auditabilidad. Todas esas cosas se vuelven súper, súper importantes. Entonces, los sistemas que se adaptan a eso y que permiten que haya flujos de trabajo, que interactúen con ellos, donde no solamente, como decía antes, es una persona sentada en una silla operando una pantalla, sino es un agente haciendo trabajo sobre los datos. Esos sistemas pues, van a seguir siendo importantes porque la base de datos va a tener que seguir existiendo. El sistema de registro va a tener que seguir existiendo. El proceso como tal que sucede dentro de estas plataformas va a seguir existiendo. El software se va a tener que transformar, ¿no? Hay muchas pantallas, mucha interfaz de usuario que existe simplemente porque al otro lado hay una persona que necesita navegar por ciertos pasos. Los agentes se pueden saltar todo eso, pueden trabajar directamente con unas partes. Entonces, hay pedazos de las plataformas de software que definitivamente van a desaparecer, ¿sí? El valor de esas plataformas de software va a migrar de una interfaz muy bonita que me permitía interactuar con los datos y ejecutar cosas a unas plataformas de software que sí son el System of Record, que sí me permiten demostrar que los datos están ahí, que los datos están organizados de una manera que los agentes y el resto de entidades que los necesitan puedan interactuar con ellos. Y luego que son capaces de hacer esta orquestación de los diferentes actores y de controlarlos y de darle los permisos que son y de no dejar que pasen cosas raras dentro de esa interacción. Entonces, yo pienso que el cambio está ahí. El cambio es como el valor se movió simplemente de la interfaz de usuario, de que sea fácil, de que sea amigable, a que sea útil y amigable, pero para el nuevo usuario que va a ser el agente. Y un tema no menor, Javier, y de acuerdo con lo que dices, para mí son los modelos de monetización y cobro. Yo creo que esto le va a pegar un impacto fuerte al modelo tradicional de cobro. ¿Y por qué? Porque pues obviamente hoy hay jugadores de mercado muy fuertes que tienen una base instalada muy fuerte, pero también tienen unos modelos de cobro que son pesados y duros. Y algunas funciones que ellos embeben en los sistemas, pues ya pudieran salir de ahí, ser laterales, podían ser reconstruidas de otra manera. Entonces hay que definir muy bien dónde está el valor de esos software. O sea que el tema de monetización y de cobro yo creo que va a ser muy importante, sobre todo para que estas compañías puedan permanecer en el mercado, porque van a tener muchos jugadores jugando en la misma liga.
¿cierto? Absolutamente. Darío, en este recorrido, y Javier también, tú ahora en este rol nuevo que juegas desde Winter Capital, viendo, o desde Endeavor, viendo muchos emprendedores y muchas compañías que son nativas AI, ¿cómo las estás viendo? ¿Qué hace distinto a esas compañías? ¿O qué tanto están siendo disruptivas, digamos, en sus modelos de negocio? Pues la verdad es que uno está sintiendo que una conversación de hace un año es muy distinta a la de hace 8 días. Las ideas de hace un año han tenido que cambiar. Han tenido que cambiar y han visto también oportunidades nuevas. El tema que siempre sale al frente es la capacidad sobre el crecimiento y sobre la rentabilidad, porque los emprendedores, está bien, tienen una oportunidad muy, muy interesante de crear nuevos modelos de servicios, pero finalmente la adopción de la tecnología los está ahogando. Una cosa que antes se hacía, digamos que en 6 meses, hoy en día puede haber un producto en mes y medio, y realmente la ventaja de tener el desarrollo como tal o la herramienta que se construyó ya no lo es. Es más importante el producto final. Entonces yo creo que la gente tiene que estar pensando más es en el entregable más que en la herramienta. Y yo creo que la gente ha ido entendiendo eso y ha ido transformando sus negocios a pesar de las dificultades que eso trae. No son temas fáciles. De acuerdo, 100% de acuerdo. Y de pronto aprovechemos que tú, Darío, llevas casi 30 años en este negocio, en esta industria, y has visto, diría que todo, para que también como de pronto nos cuentes un poco tu experiencia hoy en día en ese nuevo rol y en lo que estás haciendo, y tu punto de vista de si tuvieras que fundar de nuevo una compañía, si tuvieras que arrancar Intergrupo, o si estuvieras aquí dándole advice a Mauricio para esta nueva etapa de Henkia, donde tenemos esta cantidad de herramientas, donde tenemos esta cantidad de tecnología disponible que es fascinante y súper útil. ¿Qué harías diferente, no? Porque pues yo creo que es un paradigma completamente diferente el de crear compañías hoy que el que lo fue hace 10 años y el que lo fue hace 30 años. Yo creo que hoy en día la gran ventaja es la madurez que ha habido en la adopción de tecnología. Antes, hace 20 años, 30 años, pues lo que salía era wow. Hoy en día lo que sale ya no es wow, es impresionantemente disruptivo. Entonces, una idea que salió hace 6 meses puede que hoy día ya no exista porque ya la hace como una función específica. Nosotros pues en Genkia con Mauro nos dedicamos a ver cómo le vamos a ayudar a las compañías a que piensen bien cómo hacerlo, cómo definir la estrategia, cómo gobernarla, cómo empezar a tomar decisiones que impacten realmente el negocio para poder empezar a construir nosotros mismos, construir los agentes y operarlos. Porque, digamos, desde Genkia estamos en el proceso de la estrategia, de la construcción y la operación, que es una propuesta de valor muy importante. Eso lo podemos hacer hoy porque yo creo que estamos metiéndonos en unos terrenos nuevos, sobre todo en la estrategia, y esos son fundamentales en ver qué es lo que se va a construir o reconstruir o transformar para poder operar eficientemente. Y yo creo que, pues, continuando con el tema de Genkia, pues estamos aplicando lo mismo que estamos predicando, ¿cierto? O sea, si le estamos dando a las organizaciones esta oportunidad de transformar su modelo de negocio y utilizar la inteligencia artificial como un catalizador para eso, precisamente lo que hemos hecho en esta compañía, lo mencionaba yo más temprano. Y arrancamos por decir, venga, esta es una compañía de servicios de gestión de tecnología tradicional que tiene una oportunidad muy bonita de ayudarle a las organizaciones a transformar negocios, pero pues tiene que arrancar por transformarse a sí misma, ¿cierto? Entonces,
Empezamos por todo esto que estamos hablando, por la cultura, de que todo el mundo entienda qué es la inteligencia artificial. El mismo nombre, como uno se llama, dice mucho, ¿cierto? Por ahí yo tengo un amigo argentino que dice que él no conoce ningún argentino que llame segundo, todos se llaman Máximo. Entonces, el nombre es muy importante y de hecho, Genkia, eso es lo que dice, Genka en japonés es transformación y ya pues ya sabemos qué es, entonces transformación con IA. Arrancamos por el nombre, por la cultura, arrancamos por configurar los equipos de manera diferente, no estoy diciendo que todo eso se haya hecho en 2 días, en aplicar la inteligencia artificial para construir la oferta de valor y muchos de los activos que hoy tenemos ya para entregar a los clientes están hechos con la misma inteligencia artificial y en definir un modelo de gobierno. Entonces, ese modelo de gobierno que le estamos llevando a los clientes hoy en día, lo estamos aplicando al interior, en entender los datos dónde están, la seguridad, cómo se va a manejar, cómo va a ser la observabilidad de esos agentes, cómo voy a optimizar el costo, cuál es el rol de CFO, cuál es el rol de CIO, cuál es mi rol como CEO, cuál es el rol de Darío en la junta directiva. Estamos aplicando todo eso de manera muy bonita, digo yo, en una compañía que necesita transformarse, ¿cierto? Y que hoy se está presentando distinta en el mercado. Entonces, es la prueba, yo creo, de que sí se puede y de que no hay que traer los grandes consultores ni hacer los billonarias inversiones, sino ponerle juicio, ponerle ganas y sentido a la transformación del negocio, con objetivos muy claros. Como hablamos ahora, ¿cuáles son las métricas que vamos a mover? Time to market, yo tengo que ir mucho más rápido, como decía Darío, sacando las ofertas y los productos y ponerlos de cara al cliente, ¿cierto? Que los proyectos salgan más rápido. Eficiencia, obviamente, estos son unos negocios que cada vez están más apretados por sus costos y por la competencia y por todo, entonces tenemos que ser mucho más costo eficientes para nosotros y para los mismos clientes, ¿cierto? La innovación y la satisfacción de los usuarios. Entonces son métricas con las cuales nos hemos comprometido que decimos a través de este proceso de transformación con IA lo vamos a lograr. Y de poder tener unas conversaciones diferentes, pasar de conversar solamente con el de tecnología y con el de infraestructura a poder conversar de manera integral con el negocio. Esto que estamos conversando hoy en día lo estamos haciendo con muchas organizaciones y queremos ser los mejores aliados del CIO porque, vuelvo, insisto, es la oportunidad más bonita de que se transforme ese rol y nosotros creemos que ahí podemos apoyar montones en esa conversación que tienen que tener con el C-Level en la organización. Pero es precisamente por lo que yo te decía antes, porque es que esto, inteligencia artificial se ve fácil, porque si uno se queda solamente en que es el chatbot y que es ChatGPT ayudándome a hacer cosas, pues definitivamente suena fácil, ¿no? Pero después de lo que hemos hablado ya por casi una hora, nos damos cuenta de que esto es increíblemente complejo. Entonces un CIO se vuelve ese ayudante, el que ayuda a la empresa a navegar por la complejidad de todo esto. Sí, no es solamente el que implementa, sino es una parte súper importante de cómo hacer que estas cosas funcionen y de tomar las decisiones correctas para el negocio. Absolutamente. De acuerdo. Hay un último capítulo aquí para que vamos como cerrando, porque es que son demasiados temas, y el de la seguridad. La seguridad no puede ser vista como algo más que hay que tener ahí o como algo que ya venía siendo gestionado, porque el paradigma cambia. Y hoy se está hablando de seguridad AI para mejorar la seguridad de las empresas, pero también seguridad para el AI, o sea, en ambas vías, ¿cierto? ¿Cómo utilizo la inteligencia artificial para mejorar la ciberseguridad? Que entre otras, los ataques están hoy siendo generados por la misma IA, entonces tengo que responder con IA. Pero hay un otro camino súper importante que no se puede dejar de lado, y es cómo voy a controlar yo la seguridad de todos estos agentes que estamos poniendo, de todos estos sistemas multiagénticos, inteligentes, como lo quieran llamar, porque va a estar expuesto los datos, cómo la cultura cambia para decirle a la gente, oiga, cada vez que usted utilice una versión gratuita de estas herramientas, recuerde que los datos de la compañía van a quedar allá almacenados. Probablemente ya no para entrenar, porque eso ya no lo necesitan para entrenar, pero sí van a quedar almacenados por un buen tiempo.
o los modelos, esos modelos que estamos utilizando hoy, de los cuales depende el proceso de negocio, la soberanía, cómo va a ser, o la inyección de actores maliciosos en los mismos prompts que de alguna manera envenenan a la gente para que haga cosas que nosotros no queramos. Entonces ahí, ese es un capítulo que yo creo que va a tener, yo no sé, Javier, cómo lo ves en los modelos de inversión, pero yo creo que sí hay un capítulo grande que va a crecer en este tema de inteligencia artificial, es la seguridad para la IA. 100% de acuerdo. Y lo que acabas de decir hay que desempacarlo y creo que nos gastaríamos el resto del día hablando de eso. Ayer salió una noticia súper interesante. Hay una aerolínea aquí en Estados Unidos que se llama Spirit, que terminó en bancarrota. Y en este momento un juez de bancarrota está liquidando los pedacitos de la empresa. Pues uno siempre cuando ve una aerolínea se imagina que es los aviones y los slots del aeropuerto y no sé qué más, activos físicos. Pero la noticia interesante de ayer fue que Google participó en una subasta para comprar los emails de la empresa. Sí. Y pagó $10 millones. Entonces, vuelvo al comentario que tú acabas de decir, que los datos de la empresa no son importantes, son muy importantes. Son increíblemente importantes y tienen un valor. Entonces, si ellos son en esta situación, se aprovecharon para pagar por esto, si lo pudieran conseguir gratis, que es esa situación en la que tú dices cuando los empleados empiezan a utilizar las plataformas por fuera, digamos, del perímetro de la corporación, pues estas plataformas grandísimas van a estar muy interesadas y van a aprovecharse de esa información, ¿no? Y ese riesgo va a existir todo el tiempo. Entonces existe ese riesgo, que es el riesgo de que la información y los datos de la empresa, que son un activo increíblemente importante, salgan. O sea, hay un riesgo de exposición de los datos, información sensible que entra a estas herramientas sin ningún tipo de control. Luego tienes el que tú decías, acciones incorrectas de un agente que le dimos unos permisos y que empieza a hacer cosas y que pues en su conciencia piensa de pronto que está haciendo una cosa muy productiva, pero resulta que está causando una gran cantidad de problemas. Y luego tienes unas superficies de ataque que antes no existían, ¿no? Uno antes, si era la persona que manejaba, si era el CISO de una empresa que manejaba la seguridad, se preocupaba porque, no sé, porque mi router y mi firewall tenían un puerto abierto y de pronto alguien se me entraba por ahí y me hacía algo dentro de la empresa. Pero hoy, no sé si en algún momento lo han visto, pero existe este concepto de inyección de prompts, por ejemplo. Y es que la persona que desarrolló el chatbot, de pronto para servicio al cliente en una empresa, no le puso los controles adecuados y llega alguien y empieza a hablar con la inteligencia artificial desde afuera, con la inteligencia artificial que maneja el chatbot, y eso le permite entrar dentro de la empresa y hacer una cantidad de cosas negativas, ¿no? Luego, pues todo el tema de vulnerabilidades, ¿no? Los anuncios que ha habido en los últimos 3 meses sobre los, no sé, 60,000 o 70,000 vulnerabilidades de día cero que encontró, por ejemplo, Anthropic en Windows. Hoy, uno de las partes negativas de la adopción masiva y no sé si el término correcto es democratización de la inteligencia artificial, es que está a la mano, al alcance de todos. Está al alcance de los buenos, está al alcance de los malos, está al alcance de las naciones, Estado que son, que están interesadas en hacerle daño a las otras. Entonces, tenemos unas herramientas increíblemente poderosas que están al alcance de cualquiera. Así es. Y a mí me parece súper importante el movimiento ahora del open source, porque ya no solamente los modelos propietarios grandes, está demostrado que el open source, que está al alcance de cualquiera, es igual o hasta más poderoso que estos mismos modelos que han invertido millones y millones de dólares. Entonces, es otra arista que también todas las organizaciones deben mirar con mucho cuidado. Y es no y mucha gente se cree que es la noticia hace 15 días de que un modelo de OpenAI se salió del sandbox y fue y hackeó a Hugging Face. Esos son los casos que llegan a las noticias, ¿saben? Pero realmente la situación es mucho más simple que eso otra vez.
Hoy vivimos en un mundo digital. Hoy, desde nuestro teléfono hasta nuestro computador, hasta todo lo que hacemos en la empresa es digital, y estamos expuestos ahora a un nivel de inteligencia digital que no habíamos visto antes. Absolutamente. De acuerdo, Bueno, totalmente. señores, yo creo que esta conversación ha sido, pues, desde mi punto de vista muy enriquecedora. Muchas gracias, Javier, Darío. Espero pues que todos los que nos hayan visto estén pues igualmente conectados con estos temas, porque entre todos tenemos que construir, y cuando decimos construir países, construir la tecnología, con tecnología, un tejido empresarial cada vez más robusto, más sostenible, y no nos podemos quedar atrás de lo que está pasando en el mundo, y era lo que queríamos, pues, como conversar un poco. Quisiera una reflexión cortica de cada uno de ustedes ya para que cerremos de todo esto. Pues yo creo que muy interesante todos los temas que tratamos. Al final, todo juega en beneficio de los objetivos de los negocios, y esa es la razón de ser. Cualquier conversación es el cumplimiento de los objetivos y la propuesta de valor al cliente. Yo creo que detrás hay mucha música detrás, técnica, pero también por delante hay mucha estrategia y definición que es crítica para la existencia futura de los mismos negocios. Total. Así es. 100% de acuerdo. Yo resumiría de nuevo, creo que con la frase que tú mencionaste, Mauricio, que yo en algún momento te la había dicho, y es esta idea de no ver a la inteligencia artificial como una amenaza. La amenaza real es las empresas, las personas, las naciones, los gobiernos que van a apalancarse en esa inteligencia artificial para hacer órdenes de magnitud mucho más poderosos, mucho más efectivos, mucho más eficientes. Esa es la verdadera amenaza, ¿no? Y creo que, a diferencia de otras revoluciones tecnológicas, esta se mueve a una velocidad que es exponencial. Entonces, el tiempo que se tiene para poder reaccionar en términos de adopción, en términos de defendernos de lo que podrían hacer en contra nuestro y en contra de lo que mis competidores, si estamos hablando de un punto de vista de negocio, pudieran hacer apalancándose, pues el tiempo es increíblemente corto. Entonces, casi que yo terminaría esto hablando un poco o tratando de poner un poquito de sentido de urgencia particularmente en el tema empresarial, en la necesidad de entender cómo esta inteligencia artificial puede transformar el negocio y de implementar esos cambios y esas transformaciones, porque esto no da pausa, esto no nos va a dar una espera, la transformación está ahí. Nosotros tenemos muchas empresas que han empezado a hacer este ejercicio que en ciberseguridad lo llaman red teaming, que es buscar dónde están las posibles vulnerabilidades internamente antes de que llegue un hacker y lo haga. Nosotros tenemos muchas empresas que les pedimos que hagan un red teaming con inteligencia artificial y cojan a un par de personas de la empresa, los metan en un cuarto y les digan: imagínense que usted quiera fundar esta empresa de ser un competidor de esta empresa, hágalo con inteligencia artificial y veamos cuánto se tarda, cuánto le cuesta. Y los resultados son impresionantes, porque cosas que uno antes pensaba que eran sus mecanismos de defensa, sus moats, como los conocemos, pues resulta que hoy tienen menos valor o ya no existen. Entonces, creo que ese es el mensaje importante. El mensaje importante es ese sentido de urgencia, de darse cuenta de la magnitud de lo que esta revolución que estamos viviendo podría generar en términos del desarrollo empresarial. Muchas gracias. Y yo creo que, pues, ya cerrando, es muy apasionante lo que está pasando. Estamos en un momento de la historia Fantástico. único. Único. Y poderlo vivir a mí me parece, pues, lo más fabuloso que pueda haber. Y obviamente estaremos, pues, aquí atentos en ver cómo construimos el tejido empresarial, que era lo que entre todos, porque esto es
conocimiento colectivo. Aquí no hay nadie que se lo sepa todas, y entre todos yo creo que poder compartir esta información y toda la que aparezcan experiencias propias y de terceros van a ayudar a que las organizaciones sean cada vez mejores. Entonces, nada, yo muchas gracias a todos. Mae, te doy la palabra aquí para que nos ayudes a cerrar. Gracias, Mauro, gracias, Javier, gracias, Darío, gracias a todos los que nos acompañaron. Era presentarles Genkia, suena distinto, suena poderoso, transformador, entonces queremos darles las gracias por participar. Hoy estamos hablando de toda esta transformación, de estos cambios, es una nueva marca con la misma esencia para potenciar muchos procesos de lado de ustedes con estos nuevos retos y cambios. Es una etapa que queremos seguir poniendo la tecnología, la cultura, el compromiso, el conocimiento y el servicio de la inteligencia para generar resultados, generar valor en las organizaciones que confían en nosotros. Entonces, gracias por acompañarnos una vez más, por hacer parte de esta conversación, por ser parte de este momento. Esto apenas comienza, entonces los invitamos a que nos sigan a través de nuestros canales, nuestro sitio, que ya tiene pues como toda la nueva apariencia de nuestra marca y por supuesto en cada conversación que tengamos con ustedes de aquí en adelante. Nos vemos pronto.